Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy veremos be going to versus will, las dos formas del futuro simple. Bueno, mis queridos estudiantes, como ustedes saben en la guía, tenemos acceso a toda la información que vemos en clase. Tenemos los links para los temas, en este caso be going to, y para will, que los vamos a ver por separado, pero forman parte del futuro simple en inglés. Bueno chicos, empecemos por la definición. La construcción going to en español equivale a ir a hacer algo en inglés. Esta estructura se utiliza para referirnos a acciones que se llevarán a cabo en el futuro. Aquí podemos observar dos ejemplos. En el ejemplo de la izquierda dice Samuel is going to play tennis this afternoon. Samuel va a jugar tenis esta tarde. El ejemplo de la derecha dice We are going to work bowling tonight. Nosotros vamos a jugar a los bolos esta noche. Listo, tenemos dos afirmaciones en las que podemos entender que hay dos planes. Cada una de las situaciones está planificada, tiene un horario o se sabe en qué momento de la noche o del día se va a realizar. Eso es un punto clave para entender la estructura going to, ya que ella se debe utilizar cuando tenemos un plan o cuando ya sabemos, tenemos la certeza de que esa acción se va a realizar. En cuanto a la estructura, debemos tener en cuenta que siempre vamos a trabajar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, además de las posibles respuestas dependiendo de la pregunta. Recuerden que las preguntas de sí o no o preguntas simples en inglés se responden con sí o no, pero también tenemos preguntas de información, las cuales requieren una información diferente a la hora de responder. Respecto a la forma afirmativa, debemos tener en cuenta primero el sujeto, luego el auxiliar, la construcción going to, que es fija, luego el verbo en infinitivo y por último el complemento. Aquí podemos analizar este ejemplo con cada uno de los pronombres personales. Por ejemplo, el primero, I'm going to swim at the beach. Noten que en algunos pronombres podemos hacer contracciones. Por ejemplo, en el pronombre I podemos hacer la contracción en I'm para no decir I am. Y en el caso de you podemos hacer you are o podemos decir you're going to swim at the beach. Podemos hacer una contracción que es lo más usual, sobre todo en inglés hablado. En el caso de la tercera persona del singular también podemos hacer esta contracción. Para no decir he is o she is, decimos his o she's. Debemos tener en cuenta lo siguiente: en oraciones cuyo verbo principal es go, es decir, ir, este se acostumbra a omitir para evitar construcciones redundantes o repetitivas. Entonces nunca podemos decir I'm going to go to school next week. Lo correcto sería decir I am going to school next week. La semana que viene voy a ir a la escuela. En la forma negativa debemos seguir la siguiente estructura: sujeto, el auxiliar más la partícula not, la construcción going to, el verbo en infinitivo y el complemento. Debemos tener en cuenta que podemos hacer varias contracciones. En el caso del pronombre I solo podemos hacer dos: I am not going to swim at the beach, o podemos decir I'm not going to swim at the beach. En el caso del pronombre you tenemos tres opciones para decir la misma oración. Podemos decir you are not going to swim at the beach, o you aren't going to swim at the beach, o con la contracción del pronombre you're not going to swim at the beach. Lo mismo se pueden hacer en las otras personas, en los otros pronombres personales. En las oraciones interrogativas se colocará primero el verbo to be o el auxiliar en este caso, seguido del sujeto, después la estructura going to y finalmente el verbo principal en infinitivo más un complemento y el signo de interrogación. Entonces ya no vamos a decir I am, sino am I. Es decir, vamos a hacer una inversión en la posición de las palabras. Primero decimos el auxiliar, luego el sujeto y el resto de la oración. Entonces, si yo quiero preguntarle a una persona si va a ir a la playa,
Si va a ir a nadar a la playa, entonces yo tendré que preguntarle, ¿Are you going to swim at the beach? Es como si dijeras, ¿vas tú a nadar a la playa? Para ese tipo de oraciones interrogativas vamos a trabajar respuestas cortas, porque son preguntas de sí o no. En inglés se llama yes no questions o simple questions. Oraciones simples. Se llaman así porque solo hay dos posibles respuestas, sí o no. En el caso de las oraciones afirmativas vamos a decir el adverbio yes seguido del sujeto y el verbo auxiliar. Y para las oraciones negativas el adverbio no seguido del sujeto y el verbo auxiliar con la partícula not. Ejemplo afirmativo sería yes I am. Sí, sí lo haré. En el caso negativo sería no I'm not. No, no lo haré. Are you going to their graduation party? Yes, they are. ¿Ellos van a tu fiesta de graduación? Sí, sí lo harán. En el caso de la derecha, la pregunta dice, ¿Is Conrad going to buy a new car? Respuesta, no, he isn't. ¿Conrad va a comprar un auto nuevo? La respuesta, no, no lo hará. Ahora vamos a aprender cómo se usa going to, en qué situaciones. Primero, going to se utiliza para expresar la intención que tiene una persona de realizar determinada actividad en un futuro más o menos próximo. La decisión de realizar dicha actividad ha sido tomada en algún punto del pasado. Si analizamos la imagen, la persona toma la decisión en el pasado, en este caso de ir a Hawái. Luego en el presente, pues adquiere el ticket o compra el ticket para poder viajar a ese lugar y en el futuro realiza la acción. El ejemplo sería, in summer, I'm going to travel to Hawaii. En verano, voy a viajar a Hawái. Entonces la persona puede utilizar la expresión going to porque es prácticamente un hecho. Ya tiene el pasaje, ya hizo todo el proceso para ir a ese lugar, por ende puede utilizar going to para expresar la acción. También se usa para expresar la certeza que tiene el hablante de algo que va a ocurrir en un futuro más o menos próximo, por haber signos evidentes de ello en el presente. Tenemos el ejemplo de la izquierda. Our team is not going to win. Nuestro equipo no va a ganar. La persona puede asegurar eso por los signos que se están mostrando, en este caso el marcador en un encuentro deportivo, que pues el equipo va en desventaja y queda poco tiempo. Por ende la persona puede asegurar y utilizar going to para expresar esa frase. En el caso de la derecha dice Mike is going to pass the first year. Mike va a aprobar el primer curso, el primer año. ¿Cuáles son los signos que están demostrando que esto va a pasar? Pues sus calificaciones. El boletín de notas muestra que la persona prácticamente está ya en el otro año. Entonces se puede asegurar y se puede utilizar going to. Bueno chicos, a modo de resumen, going to equivale al verbo en español ir a hacer algo. Es una construcción que se utiliza para expresar la intención que tiene una persona de realizar una actividad en un futuro más o menos próximo y para expresar la certeza de que algo va a ocurrir en un futuro por haber una evidencia de ello en el presente. En esta tabla podemos observar la estructura y ejemplos para la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ahora vamos con el futuro simple en la estructura will. El futuro simple es un tiempo verbal que utilizamos generalmente para expresar acciones o hechos que sucederán en un tiempo posterior al momento presente. En este caso lo vamos a ver con la estructura will. Aquí podemos observar dos ejemplos del futuro simple con will. En el caso de la izquierda lo tenemos en negativo. I think this project won't be successful. Creo que este proyecto no tendrá éxito. Ahí podemos observar la utilización del verbo will en pasado. En el caso de la derecha tenemos I will be the best dancer in the world. Yo seré el mejor bailarín en el mundo. Ambas acciones son predicciones que se están haciendo sobre una situación, algo que va a suceder en el futuro o que no va a suceder. Más adelante estaremos explicando con más detalle. Empecemos con la forma afirmativa. Necesitamos sujeto, el verbo auxiliar, que puede ser completo, will, o en forma contraída, apóstrofo ll, el verbo principal en infinitivo y el complemento.
Como ejemplo tenemos I will watch a film. Yo veré una película. Atención a esta advertencia. En el habla oral o en los escritos de carácter informal se prefiere la forma contraída ''ll''. Sin embargo, esta forma solo se puede utilizar cuando el sujeto es un pronombre personal. Ejemplo, I, you, he, she, etc. Lo correcto sería decir Mary will work in a restaurant o she will work in a restaurant. Incluso también podríamos decir she'll work in a restaurant, pero nunca podemos colocarle la contracción a un nombre propio. Entonces no podríamos decir Mary'll work in a restaurant. En cuanto a la estructura negativa, necesitamos sujeto, el verbo auxiliar, con la partícula not, el verbo en infinitivo y el complemento. Como ejemplo tenemos I will not watch a film. También podríamos decirlo con una forma contraída de will not que se dice won't, la que vimos en el primer ejemplo. I won't watch a film. Yo no veré una película. Si lo hacemos con o sin la contracción, no cambia el significado. Cabe resaltar que es más común utilizar la forma contraída won't que will not. Will not podemos utilizarlo si queremos hacer énfasis. En la forma interrogativa, al igual que en be going to, debemos hacer la inversión de sujeto y auxiliar. Colocamos primero el auxiliar, will, luego el sujeto, el verbo en infinitivo, el complemento y el signo de interrogación. En cuanto a las respuestas cortas, vamos a seguir la misma estructura de be going to para responder, pero vamos a cambiar el verbo to be por el verbo will. En el caso afirmativo, colocamos el adverbio yes seguido del sujeto y luego el auxiliar will. Diríamos yes I will, sí lo haré. En el caso negativo, colocamos el adverbio no al principio, luego el sujeto y luego el verbo auxiliar, en este caso negativo, que sería won't. Deben tomar en cuenta que tanto en will como en be going to, para las respuestas cortas, siempre debemos agregar una coma luego de sí o de no. Acá podemos observar dos ejemplos de preguntas con will. En el caso de la izquierda, will you take me to the airport tomorrow? ¿Me llevarás al aeropuerto mañana? La otra persona responde yes I will, sí lo haré. Respuestas cortas. El caso de la derecha, will you make dinner tonight? No I won't, I haven't got time. ¿Harás la cena esta noche? La persona responde no lo haré, no tengo tiempo. Noten que acá, aparte de la respuesta corta, que es no I won't, se puede agregar una justificación de por qué no en la respuesta. Ahora vamos a trabajar los usos. ¿Para qué o en qué momento se utiliza will? El primer uso es para decisiones espontáneas sobre el futuro, es decir, las acciones que se llevarán a cabo no se han planeado con anterioridad al momento presente. Generalmente son promesas, peticiones u ofrecimientos, entre otros. Veamos este par de ejemplos. A la izquierda tenemos I'll buy you a present from London. Te compraré un regalo de Londres. Es, en este caso, una promesa hecha con will. En el caso de la derecha tenemos I'll bring you another spoon. Le traeré otra cuchara. En este caso will se puede utilizar para sonar más educado, más formal, diciendo a la persona que le traerá otra cuchara, seguramente la que tenía se le cayó al suelo. Entonces es una decisión espontánea, en este caso como un ofrecimiento. Segundo uso, para hechos que serán ciertos en el futuro. En el caso de la izquierda tenemos dos personas que están observando un calendario donde está señalado un día festivo. Entonces dice, we won't work next Monday. El lunes que viene no trabajaremos. Se utiliza will porque se sabe que en el futuro eso va a suceder o está planificado, está dentro de una organización. En el caso de la derecha tenemos the winner will get a gold medal. El ganador conseguirá una medalla de oro. Según el contexto, esta persona está compitiendo en unas olimpiadas y se supone o es de conocimiento de todo, es un hecho que en unas olimpiadas, una competencia de este tipo, se entregan medallas al ganador o a los 3 primeros ganadores. Entonces,
por eso se utiliza will, porque es un hecho de algo que se sabe que va a suceder en el futuro o que está establecido de esa manera. El último uso se refiere a predicciones generales, basadas en opiniones y no en hechos, lo contrario del anterior. Generalmente se refuerzan con construcciones como I think, I don't think, probably, I'm sure, entre otros. En el ejemplo de la izquierda, tenemos una persona que está empezando en un trabajo y otra le dice, I'm sure you will do well in the new job. Estoy seguro que lo harás bien en el nuevo trabajo. Esta persona está basando su predicción en una opinión, en su opinión personal. Puede que sí le vaya bien, puede que no, solo la persona lo hace, en este caso pues para darle ánimo, así basándose en su propia opinión. En el caso de la derecha es una pregunta. La pregunta dice, Do you think we will use flying cars in the future? ¿Crees que usaremos autos o carros voladores en el futuro? Entonces es una predicción, en este caso hecha en una pregunta, basada en una opinión, utilizando el verbo think. A modo de resumen, el will sirve para expresar decisiones espontáneas y predicciones generales basadas en opiniones sobre el futuro. En esta tabla pueden observar la estructura, ejemplos y su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Bueno, queridos estudiantes, espero que esta lección haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo diferente y que lo pongan en práctica. Muchas bendiciones.